Imagina por un momento, ¿y si Jesús volviera hoy? ¿Cómo encontraría tu vida? Esta es una pregunta que pocos se atreven a enfrentar, pero que puede cambiarlo todo. Vivimos en tiempos de distracción, donde la fe muchas veces se pospone, mientras las preocupaciones diarias ocupan el lugar de lo que realmente importa. Pero, ¿y si ya no hubiera un después? ¿Y si la promesa que muchos esperan se cumpliera ahora mismo? La verdad es que el regreso de Jesús no es una teoría lejana, es una promesa real. Pero, ¿estamos preparados? Muchos dicen que tienen fe, pero ¿es esa fe visible en sus decisiones? Si Jesús mirara tu vida hoy, ¿vería confianza, entrega y compromiso? ¿O encontraría un corazón dividido, atrapado en la duda y la ansiedad? No se trata de miedo, sino de conciencia. Realmente estamos viviendo como aquellos que esperan al Rey. El problema es que la rutina nos hace postergar decisiones espirituales. Mañana oro, después me consagro. La próxima semana vuelvo a Dios. Pero la Biblia advierte que Él vendrá como ladrón en la noche, en un momento inesperado. Y cuando ese momento llegue, ya no habrá tiempo para prepararse. Por eso, este es el momento de reflexionar. ¿Tu fe está viva o solo en palabras? ¿Tu confianza está en Jesús o en las circunstancias? No basta con saber que Él volverá. Hay que vivir como alguien que realmente lo cree, porque cuando Él regrese, no buscará a los más religiosos, los más exitosos o los más influyentes. Buscará a aquellos que permanecieron firmes, los que confiaron en la promesa y no permitieron que la duda apagara su fe. ¿Qué encontrará en ti? Y si esta pregunta te incomoda, significa que hay algo dentro de ti que anhela transformación. La buena noticia es que aún hay tiempo para alinear tu vida con la voluntad de Dios, pero ese tiempo no será eterno. Entonces, ¿qué hacer ahora? La respuesta puede ser más simple de lo que imaginas. Una guerra invisible está sucediendo ahora mismo. Muchos caminan por la vida sin darse cuenta de que hay una guerra invisible a su alrededor. No es una lucha contra personas, contra carne o sangre, sino contra fuerzas espirituales que buscan debilitar la fe, sembrar duda y desviar a los elegidos del camino de Jesús. El enemigo no descansa y usa todo tipo de estrategias para desgastar a quienes han sido llamados a vivir la promesa. ¿Cuántas veces un pensamiento de desánimo apareció de la nada? ¿Cuántas veces la ansiedad apretó el corazón sin razón aparente? Eso no es coincidencia, hay una batalla en marcha. Todo elegido debe entender que la vida cristiana no es solo recibir bendiciones y esperar milagros. Es tomar una posición, pelear y mantenerse firme en la palabra de Dios. Cuando el enemigo ve a alguien crecer espiritualmente, intensifica sus ataques. Usa distracciones, desánimo, dudas e incluso personas para desviar el enfoque. Pero quien confía en Jesús sabe que no está solo en esta guerra. Dios nunca abandona a sus hijos. La batalla espiritual se manifiesta de muchas maneras. Opresión emocional, pensamientos de derrota, tentaciones disfrazadas de oportunidades. Una persona que antes estaba firme en la fe puede, de repente, comenzar a dudar de la promesa que Dios le dio. Y todo esto sucede de forma sutil. Como un ejército bien entrenado, las fuerzas del mal trabajan para que el elegido no note lo que está ocurriendo hasta que su fe esté debilitada. Pero quien tiene discernimiento espiritual sabe que debe prepararse y fortalecerse. Imagina un soldado yendo a la guerra sin armadura, sin entrenamiento, sin armas. Sería fácilmente derrotado. Lo mismo ocurre en la vida espiritual. Quien no se reviste de la palabra de Dios, quien no fortalece su confianza en Jesús, se vuelve vulnerable. Por eso, tantos desisten en el camino sintiéndose débiles ante las dificultades.
Pero hay una forma de resistir, y esa forma está en las Escrituras. La victoria ya ha sido garantizada por Jesús, pero para tomarla hay que pelear. Un elegido no puede vivir como si no hubiera resistencia. Debe posicionarse cada día sabiendo que la oración, la comunión con Dios y el conocimiento de la palabra son sus armas. Cuanto más fuerte espiritualmente, menos espacio tendrá el enemigo para actuar. La promesa de Dios es clara. Los que permanecen firmes heredarán la victoria. Y si hay una manera de prepararse para esta batalla y vencerla, empieza con algo esencial: estar debidamente equipado. Y esa preparación exige una protección especial que Dios ha provisto para cada uno de sus elegidos. La armadura que te hará inquebrantable. Ningún guerrero entra en batalla sin protección, y en la vida espiritual no es diferente. Dios nos ha dado un arsenal poderoso para resistir los ataques del enemigo. Esa protección es la armadura de Dios, un conjunto esencial para quienes desean mantenerse firmes en la fe, rechazar la duda y vivir en la promesa. Cada pieza de esta armadura tiene un propósito, y quien la usa se vuelve inquebrantable ante las pruebas. El cinturón de la verdad es el primer elemento. La verdad de Dios lo sostiene todo. Sin ella, uno se pierde en mentiras y engaños. ¿Cuántas veces la incertidumbre ha intentado debilitar tu confianza en Jesús? ¿Cuántas veces la duda ha susurrado que nada cambiará? Pero quien está firme en la verdad de la palabra sabe que la promesa de Dios nunca falla. La verdad libera, da dirección y mantiene los pies en el camino correcto. La coraza de justicia protege el corazón. El enemigo siempre intentará acusar, recordar el pasado, traer culpa y condenación. Pero quien está cubierto por la justicia de Cristo sabe que ha sido perdonado. El pasado ya no define su identidad. La palabra de Dios sí, no es por lo que hacemos, sino por lo que Jesús ya hizo. Vestir esta coraza es rechazar cualquier acusación y creer que somos justificados por la fe. El escudo de la fe es fundamental. Apaga los dardos encendidos del maligno, miedo, inseguridad, pensamientos destructivos. Todo esto son ataques del enemigo para debilitar a los elegidos. Pero un escudo de fe bien levantado impide que esos ataques lleguen al corazón. Quien confía en Dios no se deja abatir por las circunstancias. Cuando todo parece perdido, aquel que tiene fe sigue avanzando, porque sabe que su victoria no depende de lo que ve, sino de la promesa. El casco de la salvación protege la mente. La batalla espiritual ocurre muchas veces en los pensamientos. Si la mente no está protegida, los ataques del enemigo encontrarán espacio para plantar dudas y confusión. Pero quien mantiene su mente enfocada en Cristo y renovada por la palabra, puede discernir la verdad y no dejarse llevar por el miedo. Es importante recordar cada día que la salvación es un regalo de Dios y nada puede separarnos de su amor. La espada del Espíritu, la palabra de Dios. No hay arma más poderosa. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, no discutió, no argumentó. Él usó la palabra. Y así debemos hacer nosotros. Cada promesa de las Escrituras es un arma contra la mentira del enemigo. Por eso, conocer la Biblia, declarar sus verdades y confiar en sus promesas es el camino a la victoria. Los que visten esta armadura están listos para resistir, permanecer firmes y vencer. Pero hay un elemento que une todo esto y fortalece aún más la confianza en Dios. La oración no es solo una práctica religiosa, es un arma poderosa. Muchos enfrentan ansiedad, dudas y desafíos porque aún no han entendido la magnitud de lo que sucede cuando un elegido dobla sus rodillas y habla con Dios. La oración no es un monólogo, sino un diálogo con el Creador. Es a través de ella que los milagros ocurren,
La fe se fortalece y la promesa de Dios se vuelve más real en la vida de quienes confían en Él. Cuando un creyente ora con fe, se conecta directamente con el cielo. No está simplemente diciendo palabras al aire, sino activando el poder divino que transforma lo imposible. Jesús oraba constantemente, mostrando que incluso Él, siendo el Hijo de Dios, dependía de esa conexión. Entonces, ¿por qué muchos aún subestiman la oración? Tal vez porque no han comprendido que cada súplica hecha con confianza mueve montañas y derriba murallas invisibles. La oración no necesita ser complicada ni estar llena de palabras difíciles. Dios no busca discursos formales, sino un corazón sincero que se rinde ante Él. Un ejemplo práctico. Si alguien está enfrentando ansiedad, puede orar así: Señor, confío en ti. Sé que mi vida está en tus manos. Quita de mí todo miedo, toda duda y renueva mi fe. Sencillo, directo, genuino, y Dios responde. Él nunca deja una oración sin respuesta. El enemigo conoce el poder de la oración y por eso intenta evitar que los elegidos la practiquen. Usa distracciones, cansancio y excusas para retrasarla. Pero quien comprende el valor de este momento no lo abandona. La oración calma el corazón, fortalece la confianza y trae claridad en medio del caos. No hay tormenta que pueda resistir ante un corazón que ora con fe y con convicción en la palabra de Dios. Muchos solo buscan a Dios cuando necesitan un milagro, pero la oración debe ser constante, no solo un pedido de auxilio. Imagínate una relación en la que alguien solo se acerca cuando necesita algo. No sería saludable, ¿verdad? Con Dios es lo mismo. La oración también es gratitud, adoración y entrega. Es reconocer que Él está presente en cada detalle, incluso cuando todo parece en silencio. Orar no es perder tiempo, es ganar fuerzas. Es a través de la oración que el creyente se fortalece para enfrentar los desafíos espirituales, vence la ansiedad y encuentra paz en medio de las batallas. Y cuando la mente intenta traer miedo, duda e inquietud, hay una respuesta que puede cambiarlo todo. La ansiedad es un enemigo que solo la fe puede derrotar. La ansiedad es un enemigo silencioso que intenta robar la paz de aquellos llamados a vivir la promesa. Se infiltra en la mente, generando inquietud, duda y miedo al futuro. Pero la fe es la respuesta. Quien confía en Jesús no necesita vivir atrapado en preocupaciones. La palabra de Dios enseña que la ansiedad no proviene de Él, sino del enemigo, que intenta desestabilizar a los elegidos. La solución: aferrarse a la verdad y declarar victoria sobre cada pensamiento de incertidumbre. La Biblia nos dice que debemos entregar todas nuestras preocupaciones a Dios, porque Él cuida de nosotros. Esto no significa ignorar los problemas o fingir que todo está bien, sino ceder el control a aquel que puede resolver lo imposible. Cuando una persona intenta llevar el peso de la vida sola, se agota. Pero quien entrega sus ansiedades a Dios encuentra descanso y confianza. La fe no elimina los problemas, pero cambia la forma de enfrentarlos. Un ejemplo práctico: en lugar de alimentar pensamientos de miedo, declara la palabra de Dios en voz alta. Si la mente dice, nada saldrá bien, responde con la verdad. El Señor es mi refugio y fortaleza, mi victoria está en Él. Si el corazón está inquieto, ora y medita en Filipenses 4, 6, 7, que nos enseña a no angustiarnos por nada. La palabra de Dios está viva, y cuando se declara con fe, transforma ambientes y fortalece el espíritu. La ansiedad hace que el creyente olvide quién es en Cristo. Intenta hacerle creer que sus desafíos son más grandes que la promesa. Pero los elegidos deben recordar que son más que vencedores. El enemigo usa el miedo para paralizar, pero la fe nos impulsa a avanzar. Quien ha experimentado la paz de Dios sabe que no depende de las circunstancias externas,
sino de la confianza inquebrantable en su palabra. La ansiedad quiere acelerar procesos, hacer que la gente tome decisiones precipitadas. Pero Dios tiene un tiempo perfecto para cada cosa. Aprender a descansar en Él es un acto de fe. Quien confía no se desespera, no corre antes de tiempo, no permite que el pánico tome el lugar de la esperanza. La fe es el escudo que protege contra el miedo y la ansiedad. Cuando todo parezca incierto, es ahí donde debemos aferrarnos a ella. Y cuando los elegidos finalmente comprenden su verdadera identidad espiritual, descubren una autoridad que lo cambia todo. Vive como un hijo, no como una víctima. Muchos viven como si fueran víctimas de las circunstancias, olvidando que en Cristo ya han sido hechos victoriosos. La identidad espiritual de un elegido no se define por lo que siente, por lo que enfrenta o por lo que el mundo dice, sino por la palabra de Dios. Quien entiende esta verdad comienza a vivir de una manera diferente, con valentía, confianza y certeza de la promesa. El enemigo siempre intentará distorsionar esa identidad, pero quien está firme en Jesús no se deja engañar. Desde el principio, Satanás ha tratado de confundir la identidad del pueblo de Dios. En el Edén, cuestionó la palabra de Dios ante Eva. En el desierto, intentó hacer que Jesús dudara de quién era, y hoy intenta que los elegidos crean que son débiles, incapaces e indignos. Pero la verdad es que todo aquel que ha recibido a Cristo tiene una nueva identidad. Hijo de Dios, heredero de la promesa, más que vencedor. Y cuando esta verdad es comprendida, la vida nunca vuelve a ser la misma. Quien no conoce su identidad vive inseguro, sin confianza, vulnerable a los ataques espirituales. Pero quien sabe que es un elegido camina con la cabeza en alto, no porque confíe en sí mismo, sino porque confía en aquel que lo llamó. La identidad en Cristo trae libertad. Ya no es necesario demostrar nada a nadie. No es el pasado lo que define a una persona, ni sus errores, sino lo que Dios ha dicho sobre ella. Un ejemplo práctico: si vienen pensamientos de culpa o incapacidad, recuerda Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si la voz del miedo susurra que no lo lograrás, declara 2 Timoteo 1:7. Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. La palabra de Dios es la mayor arma para reafirmar nuestra identidad y vivir en la autoridad que ya se nos ha dado. Tener autoridad espiritual no significa ser arrogante, sino vivir como alguien que sabe que es hijo del Rey. Significa tomar posesión de la promesa, orar con convicción, resistir al enemigo sin dudar. Muchos aún viven como esclavos cuando ya han sido liberados. No necesitan mendigar bendiciones porque han sido llamados a caminar como herederos del reino. La victoria ya ha sido conquistada y es hora de que los elegidos se posicionen en esa verdad. Quien entiende su identidad y su autoridad ya no se deja sacudir por cualquier tormenta. Y esto no es solo teoría. La Biblia confirma esta realidad con ejemplos de hombres y mujeres que vivieron por fe y experimentaron lo imposible. Toda verdad necesita un fundamento sólido, y en la vida espiritual ese fundamento es la palabra de Dios. No se trata de opiniones, sentimientos o experiencias aisladas, sino de lo que revelan las Escrituras. Muchos viven una fe frágil porque no profundizan en la Biblia, pero aquellos que conocen las promesas escritas en ella caminan con confianza. La fe no es ciega, se basa en la verdad inmutable de la palabra de Dios. Y cuando el enemigo intenta sembrar dudas, la respuesta siempre está en las Escrituras. Juan 10:10 deja claro que hay un conflicto espiritual en marcha. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Este versículo muestra la realidad de la batalla, pero también la promesa de victoria.
El enemigo quiere robar la fe, matar los sueños y destruir la esperanza, pero Jesús trajo vida y una vida plena. Quien cree en esta palabra no se deja llevar por las mentiras del miedo y la ansiedad. Efesios 6, 10, 18 detalla la importancia de la armadura espiritual, enseñando que la lucha no es contra carne y sangre, sino contra fuerzas espirituales del mal. Este pasaje confirma la necesidad de estar preparados, protegidos y conscientes de la batalla invisible. Muchos intentan pelear con fuerzas humanas, pero la victoria solo llega cuando usamos las armas espirituales que Dios nos ha dado. Cada versículo es una clave para resistir al enemigo y permanecer firmes en la promesa. Hebreos 11:1 define la esencia de la fe. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Este pasaje refuerza que la confianza en Dios no depende de las circunstancias. La fe ve más allá de lo natural, más allá de las dificultades momentáneas. Quien vive por la palabra sabe que, aunque no lo vea, puede confiar en que Dios está obrando. Así fue como Abraham, Moisés, David y muchos otros vencieron sus desafíos. La Biblia no es un libro común, es viva, eficaz y transformadora. Cuando un elegido se sumerge en ella, su vida cambia. Ya no es llevado por las emociones, por las opiniones de otros o por el miedo al futuro. Empieza a vivir por la verdad de Dios, que es inmutable y eterna. Y es esa verdad la que fortalece, guía y da dirección en tiempos de incertidumbre. Quien se fundamenta en la palabra tiene seguridad, porque sabe que Dios cumple lo que promete. Pero esta fe no puede ser solo teórica, necesita ser vivida. Y eso exige una decisión, poner en práctica todo lo aprendido y actuar conforme a la verdad. Saber la verdad no es suficiente, hay que actuar. Que muchos conocen la palabra, saben las promesas, entienden la importancia de la fe, pero siguen sin moverse, esperando que algo cambie sin dar el primer paso. La vida cristiana no es pasiva, es un camino de acción. Jesús no llamó discípulos para que estuvieran cómodos, sino para que se levantaran, vivieran por fe y llevaran la verdad al mundo. La batalla espiritual es real y los elegidos son llamados a posicionarse con valentía. Quedarse solo en la teoría debilita la fe. Quien no practica lo que aprende corre el riesgo de convertirse en un simple oyente y no en un hacedor de la palabra. Es necesario resistir al enemigo, permanecer firmes en la verdad y ser un testimonio vivo de la transformación que Dios hace. Quienes están alrededor necesitan ver la diferencia. No basta con decir que se cree, es necesario demostrar esa fe con acciones diarias. El testimonio habla más fuerte que las palabras. Un ejemplo práctico: si la palabra enseña a confiar en Dios, esa confianza debe reflejarse en las decisiones. Si la Biblia enseña sobre el perdón, entonces el elegido debe aprender a perdonar. Si habla de generosidad, debe ayudar a los necesitados. Pequeñas acciones diarias demuestran si la fe es real o solo teoría. La fe sin acción es estancamiento. Dios obra cuando sus hijos se mueven en obediencia a su voz. Otro aspecto esencial es compartir esta verdad con otros. ¿Cuántas personas viven atrapadas en el miedo, la duda o la ansiedad sin saber que hay una salida? Quien ya ha experimentado la paz de Cristo tiene la responsabilidad de llevar este mensaje a otros. A veces, una simple palabra de ánimo puede cambiar la vida de alguien. La luz de Cristo brilla a través de quienes eligen vivir y difundir la verdad. Ser firme en la fe no significa solo resistir el mal, sino también ser un agente de transformación. El mundo necesita personas que vivan el Evangelio en la práctica, que sean fuentes de esperanza y que inspiren a otros a conocer a Dios. Este no es un llamado solo para algunos, sino para todos los elegidos. El mayor testimonio que alguien puede dar
es una vida que refleje la presencia de Jesús en cada detalle. Y la pregunta es, si Jesús regresara hoy, ¿qué encontraría en tu vida? ¿Vería a alguien viviendo la fe o a alguien que solo espera? ¿Vería a un guerrero preparado o a alguien distraído con las preocupaciones del mundo? La respuesta a estas preguntas lo cambia todo. Ahora que has recibido este conocimiento, la decisión está en tus manos. Puedes seguir viviendo como antes, dejando la fe en segundo plano, o puedes actuar y transformar tu vida. Si Jesús regresara hoy, ¿encontraría un corazón firme en la promesa o a alguien aún atrapado en la duda? La respuesta está en tus decisiones diarias. La fe no es teoría, es práctica. Y quienes viven esta verdad experimentan la victoria que Dios ya ha preparado. ¿Qué te falta para vivir todo lo que Dios prometió? ¿Será que la ansiedad sigue dominando tu mente? ¿Será que el miedo te impide confiar? La Biblia está llena de ejemplos de personas que, a pesar de las dificultades, eligieron creer, tomar posición y actuar. Y cuando dieron ese paso, Dios hizo lo imposible. Ahora es tu turno. ¿Estás listo para vivir esta fe de verdad? No dejes que este mensaje pase sin impacto. Empieza ahora, lee la palabra, fortalece tu confianza, declara las promesas sobre tu vida y resiste todo lo que intente debilitar tu fe. Dios te está llamando a un nivel más profundo, a una relación más real y a una vida que refleje su presencia. El tiempo de esperar se acabó. Es hora de vivir esta verdad y para continuar este camino, no lo hagas solo. Suscríbete al canal. Activa las notificaciones y quédate aquí para cada nuevo contenido. Vamos a crecer juntos, a aprender más sobre la palabra de Dios y a vivir de tal manera que, si Jesús regresara hoy, Él encontrara en nosotros lo que realmente importa. ¿Aceptas este desafío?